Una de las frases que Jesús llegó a mencionar fue: "Y la verdad les hará libres". Hoy vamos a ver Levítico capítulo 5 y vamos a ver sobre este tema. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Seguimos leyendo capítulo por capítulo. Estamos adentrándonos, o como sería, adentrándonos en Levítico. Es un libro que hemos visto, está hablando sobre los sacrificios, ofrendas. Es un libro bastante lleno de información, pero vamos tocando esos versículos que también nos hablan a nuestra vida. Y hoy vamos a ver en Levítico que este es un versículo, un capítulo, perdón, que está hablando también sobre el pecado. Bueno, este libro habla sobre una vida de santidad, obviamente sacerdotal, pero también nos conlleva a nosotros. Y dice en el versículo 1: "Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo y vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado". Después sigue hablando sobre el tema de tocar algo inmundo, vamos a decirlo así. Pasa, por ejemplo, por la expiación. Y algo lindo de este capítulo es que va detallando paulatinamente aquellos tipos de ofrendas, aquellos tipos de ofrendas que se deben de dar. Y esto es algo bueno porque Dios pensó en todos. Desde aquel que podía pagar un becerro, por ejemplo, desde aquel que no tenía quizás, y por ejemplo dice en el versículo 7: "Y si no tuviere lo suficiente", es decir, si no llegas a tenerlo, dice acá, un cordero, trae a Jehová una expiación por su pecado, 2 tórtolas. Y más adelante, en el versículo 11 dice: "Mas si no tuviere 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecare, traiga como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación". Iba bajando el costo según el poder adquisitivo de la persona. Esto era para que nadie tuviera excusa de decir: "No puedo pagar la expiación de mi pecado. No puedo dar esta ofrenda". Aún con flor de harina, o sea, es decir, con algo muy básico. Dice acá, por ejemplo, una ofrenda 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. En otra versión sería la versión, vamos a ver, ya que estamos acá, NBI, por ejemplo, versión versículo 11, dice: "Y si una persona dice, presentará entonces el sacrificio expiatorio como una ofrenda para el pecado, 2 litros de flor de harina". Es decir, era algo básico, algo sencillo que la persona podía tener. Ahora, cuando vemos acá en la Reina Valera, me gusta mucho, por ejemplo, la parte principal, dice en el versículo 1: "Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar". Esto significa que sabía la verdad, pero la verdad la ocultó. Por eso Jesús llegó a decir: "Y la verdad les hará libres". Debemos hablar con la verdad. Como hijos de Dios, la mentira es condenada, es uno de los mandamientos que no se debe de cometer. Pero muchas veces, por ocultar una verdad, por ocultar algo, nos volvemos transgresores de esa mentira. Nos volvemos transgresores y no por no decir la verdad. Lo que nos está invitando este capítulo, desde su inicio, es que hablemos con la verdad. Que como hijos de Dios, si sabemos que algo está mal, que algo no está correcto, hablemos con la verdad. Obviamente hay un orden correspondiente. Si tú sabes que alguien ha pecado, para que tú no te vuelvas cómplice de ese pecado, tú tienes que hablar con los líderes, tú tienes que hablar con los ancianos, tienes que hablar con las personas que están a cargo. No vayas y lo publiques, obviamente. Ahora, lo que nos está llamando es que como hijos de Dios, ahora hagámoslo personal, como hijos de Dios, debemos hablar la verdad. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estoy hablando con la verdad yo también? ¿O hago simplemente omisión de no decir la verdad? Entonces, queridos hermanos, es importante esto. Para vivir una vida de santidad, para poder ser apartados para con Dios, debemos buscar cumplir lo que es los mandatos de Dios.
Pero evidentemente es difícil cumplir con todos ellos. En alguno vamos a errar. Vimos en el capítulo anterior que erramos por hierro, pecamos por error, por ignorancia. Pero no significa que nosotros no debamos buscar la santidad. Debemos estar buscando constantemente la santidad. ¿Cómo nosotros podemos evitar esto? Conociendo la palabra. Hay un versículo que dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Debemos conocer la palabra para que podamos tener defensa, para que podamos tener argumento, para que podamos defendernos ante el pecado. Y eso es importante. Es algo que hoy en la iglesia nos está haciendo falta. Conocer la palabra de Dios, conocer las bases y así evitar vivir en una vida tanto de mentira o de ocultar la mentira de otros o ocultar el pecado de otros. Así que invito que podamos vivir de esa manera. Si tú me permites, oramos al Señor y damos gracias por esta palabra, damos gracias. Si te ha gustado, por favor, yo sé que no son temas fáciles, pero igual podamos compartirlo. Es el mejor me gusta, el mejor comentario que puedes dejarme también, pero compartirlo para que podamos aprender de la palabra. Mi interés es poder llevar de lunes a viernes la palabra y poder compartirla con ustedes de una manera sencilla y práctica también. Así que oramos al Señor para que Dios nos bendiga. Señor, queremos hablar con la verdad. Queremos conducirnos en la vida con la verdad, Dios. Ayúdanos a poder saber que nuestra vida sea una carta leída. Que nuestra vida, Señor, testifique en todos los sentidos que tú vives en mi corazón. Y Señor, si tú vives en mí, entonces la verdad vive en mí. Señor, queremos vivir en la verdad, Señor. Queremos seguir agradándote. Te pido en este momento, si he pecado, si he fallado, te pido perdón, Señor. Pero quiero hablar con la verdad, Señor. No ocultar el pecado. Señor, llamar con la debida forma a mis hermanos, a aquellos que estén en pecado, pero no ser transgresores junto con ellos, Señor. Padre, gracias porque así edificas a tu pueblo y nos edificas a nosotros para crecer en la verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme. Si no te has suscrito a este canal, puedes hacerlo por acá. Y acá te dejo el listado de más devocionales que hemos tenido. Que Dios les bendiga y seguimos viendo este hermoso libro de Levítico. Hasta luego. Chao, chao.